Antes de empezar este video, les quería hablar del equipo de jugadores de eSports, École, que pronto estará participando en el circuito nacional argentino y chileno de LoL, y en el Mundial de Rocket League. École, es un equipo relativamente nuevo, que en poco tiempo, ha demostrado un gran profesionalismo y dedicación. Es por eso, que los invito a apoyarlos y seguirlos en sus redes sociales, que podrán encontrar en la descripción. Sin más que decir, comencemos con el video. Type of My Joystick, es un subforo de Reddit, dedicado a ayudar a los usuarios a encontrar juegos, cuyos nombres no recuerdan, a partir de datos tales como la época de lanzamiento, género, plataforma, entre otros. Si bien, en la mayoría de los casos, el título del juego es encontrado en menos de una semana, existe un juego, que ha sido tema de discusión en más de una ocasión, y que hasta ahora, se desconoce su nombre. Todo comenzó en el año 2016, cuando un usuario creó una publicación bajo el título, "Este juego era parecido a Harvest Moon". En ella, el usuario cuenta que recuerda haber jugado un juego parecido a Harvest Moon pero que tenía una temática un tanto oscura. El juego empezaba con el personaje y su esposa. Durante una noche, ambos pelean y el personaje principal, termina apuñalándola hasta la muerte. A partir de ese momento, el juego se centraría en la vida del personaje como un granjero, quien seguiría con su vida normal mientras intentaría mantener el secreto de su incidente de los demás habitantes del pueblo. Inclusive, en ciertos momentos, la policía entraría en la casa del jugador, y sería tu objetivo esconder el cuerpo para que no sea encontrado. El creador de la publicación, dijo no recordar para qué consola había sido lanzado el juego, pero sabía que se trataba de un título creado antes del 2000, totalmente en 2D, que él había jugado a mediados del 2015. Posteriormente editaría la publicación para incluir que, como varios comentarios sugirieron, no se trataba de un juego de navegador. En diciembre del 2018, otro usuario creó una publicación bajo el nombre de "Juego de Agricultura Malvado". En la misma, da una descripción similar a la del otro usuario, pero a su vez añade más información al respecto. Según el usuario, uno de los personajes del juego, era un hombre grande con una barba blanca. Además, el juego contaba con un minijuego de pesca en el que, al encontrar el jugador, una evidencia del asesinato de la esposa, este se desmayaría. Al pasar de un día a otro, podía verse una imagen que mostraba la fecha dentro del juego. También dice haber descargado el juego en el año 2006, de una página que posiblemente pertenecía a un desarrollador independiente. A su vez, aseguró de que no se trataba de un juego creado, con el famoso motor, RPG Maker. La última publicación hasta el momento, titulada, "Evita a la policía luego de matar a tu esposa, vive una vida normal", fue publicada también en diciembre del año 2018. El usuario que la publicó, decía haber encontrado su vieja laptop, que había comprado en el año 2001, la cual ya no funcionaba. Y pedía ayuda para encontrar un juego, que tenía instalado en esa computadora, cuya descripción, era similar a la dada por los otros dos usuarios. Según él, jugó al juego entre el 2001 y el 2003 y al igual que hizo el primer usuario, comentó que no se trataba de un juego de navegador, y que si bien, no recordaba de dónde lo había bajado, estaba casi seguro que había sido desde uTorrent. Varios usuarios le propusieron que les mandara el disco rígido, para ver si podían recuperar los archivos que se encontraban dentro de él. A lo que el usuario se negó, debido a que él se encuentra viviendo en Inglaterra, y quienes ofrecieron ayudarle vivían en Estados Unidos. Pero dijo que la enviaría a reparar. Posteriormente, comentó que la laptop no podía ser reparada, por lo que recurrió a una compañía encargada en recuperar datos. Pero, como podrán imaginarse, esto no tuvo los resultados deseados, ya que, el disco se encontraba demasiado dañado. Hasta el momento, no se sabe mucho más del juego y la veracidad del mismo sigue siendo cuestionada, lo que ha hecho que varias teorías surgieran. Según las cuales, esto se trata nada más y nada menos que una campaña para un juego de realidad alterna, al estilo del de Halo 2, comentado en la parte 39, o que se trata de publicidad para un próximo juego. Otra teoría, sugiere que lo que se está queriendo hacer, es una creepypasta al estilo de la de Candle Cop, en la cual varios usuarios, recuerdan un programa de televisión antiguo. Sea verdad o no, un usuario en el mismo subforo, creó una publicación hace unos días, y dice estar determinado a encontrar la verdad de este misterio. Por lo que, de tener nueva información, la publicaré en una futura parte.
El primer Silent Hill, para la PlayStation 1, fue sin duda, uno de los juegos más revolucionarios de su época. Entre sus diferentes características que lo diferenciaban de los demás juegos de su época, podemos encontrar la posibilidad de conseguir 4 finales diferentes, los cuales varían dependiendo de las acciones del jugador. Si bien, el juego cuenta con 4 finales, tras su salida, se comenzó a rumorear de la existencia de un quinto final. Sin duda, el más conocido es el de la ambulancia, el cual consiste en abrirse paso hacia el hospital Alchemilla, arreglar la ambulancia que se encuentra ahí, y escapar de Silent Hill. Pero existe otro no tan popular, conocido como el final del bote. Durante el juego, en nuestro camino hacia el faro, nos encontraremos con un bote. Al entrar en él e interactuar con el timón, nuestro personaje dirá, hay un timón, aunque no te preocupes de eso ahora. La presencia de la palabra ahora, dio a pensar a los fans que al cumplir ciertas condiciones, sería posible interactuar con el barco, y, de esta manera, desbloquear un final secreto, en el que el jugador abandonaría Silent Hill, a través del bote. Aunque es posible que se tuviera planeado poder interactuar con el bote en algún punto del desarrollo del juego, al final, todo se trató de una teoría creada por los fans, que, al igual que con el final de la ambulancia, terminó siendo falsa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era tu juego favorito antes de haber sido terminado? ¿Qué es lo que los desarrolladores cambiaron, añadieron o removieron? Bueno, desde hace tiempo que me he dedicado a investigar prototipos, glitches y cosas ocultas dentro de los videojuegos. Pero no sería hasta hace poco, que he comenzado a cuestionarme si seguir con mis investigaciones. Todo comenzó con lo que parecía ser una oportunidad única. Había estado visitando algunas tiendas de segunda mano a lo largo del día, buscando juegos para agregar a mi colección. Como se estaba haciendo tarde, decidí hacer una última parada antes de irme a casa. Fue así como visité una pequeña tienda de segunda mano, ubicada en el centro de la ciudad. Recuerdo haber tenido muchos hallazgos afortunados allí, y esta ocasión no fue la excepción. Entré, y me dirigí a la sección de DVDs y juegos, como siempre. Para mi sorpresa, me encontré con más de 15 copias de Tekken 4, para la PlayStation 2, todas bien colocadas en los estantes, algunas en mejores condiciones que otras. Esto era algo común, aunque generalmente, lo veía con cintas VHS, en lugar de juegos. Me reí ante la idea de cómo tantas copias del juego terminaron ahí. Poco después de eso, le estaba entregando una copia al cajero. Tan pronto como llegué a mi casa, fui a mi habitación y limpié el polvo de mi PlayStation 2, que no había usado desde hace bastante tiempo. Saqué el juego de la bolsa de plástico y me di a la tarea de examinarlo. Sin duda, la caja había visto mejores días. El disco, por otro lado, parecía una especie de CD pirata, con un texto sobre un fondo blanco que decía: Tekken 4, versión 1.3, Test Debug, Disable, y la fecha de creación. Podrás imaginar lo feliz que me puse al ver esto. Miré la parte de atrás del disco, para asegurarme de que no estuviera dañado, y luego, lo coloqué en mi consola. En lugar de la típica intro en 3D con la que estaba familiarizado, el juego se dirigió inmediatamente a una pantalla azul oscura. Se escuchó un clip de voz del locutor que decía buenos días, y luego apareció un texto en blanco, similar a lo que estaba escrito en el disco. Aunque claro, hubo algunas diferencias, entre ellas, la inclusión de un texto en japonés, y el logotipo de Namco en la esquina inferior derecha de la pantalla y 2 opciones, Start, y Debug. En este punto, era obvio que me encontraba ante algo muy especial. ¿Qué secretos podría guardar este disco? Según la fecha y el número de versión, esta tenía que tratarse de una copia muy temprana del juego, tal vez, de la versión arcade que se estaba desarrollando en una PlayStation 2. La primera opción que intenté, fue Debug, lo que congeló el juego. Supongo que como decía en el disco, esta opción estaba deshabilitada. Después de reiniciar la consola, seleccioné la primera opción y fui enviado a un menú más sencillo. Era una pantalla negra con texto blanco que nuevamente tenía 2 opciones: Historia y Free Play. Decidí probar la segunda opción, para ver las diferencias con la versión final del juego. Al seleccionarla, fui enviado a una pantalla de selección de personajes, muy simple con imágenes de baja resolución. Todas las opciones, excepto 4, se encontraban deshabilitadas con un signo de interrogación y el texto T1. Probablemente, porque aún no se habían implementado. Los 4 personajes seleccionables, eran Nina Williams, Dimmy Ruiker, Fiona Gilberto y Craig Marduk.
Dean y Fiona, para los que no sepan, fueron los primeros nombres dados a los personajes Steve Fox y Christy Monteiro. Para simplificar, me referiré a estos personajes, con sus nombres de la versión final. Todos los personajes seleccionables, hicieron su primera aparición en esta cuarta entrega de Tekken, excepto Nina. Seleccioné a Steve, mi personaje favorito de la serie. La jugabilidad de la beta era abismalmente diferente a la de la versión final. Los movimientos se veían torpes, los escenarios estaban sin terminar, la música estaba ausente y, en general, era decepcionante. Regresé a la pantalla de selección e intenté elegir a Craig, lo que causó que el juego se trabara otra vez. Reinicié la consola y elegí a Christy, pero el resultado fue el mismo. ¿Por qué estos personajes trababan el juego? Si simplemente no podían ser elegibles, hubiera sido mejor no añadirlos. Finalmente, seleccioné a Nina. Cuando lo hice, apareció una breve pantalla de carga que decía cargando historia. Obviamente, yo no había seleccionado el modo historia. Todo comenzó de manera normal, un texto en japonés sobre una imagen, aunque a diferencia de la versión final, las imágenes se trataban de bocetos sin terminar y lo escrito era mucho más corto que en la versión final. El texto traducido decía: Nina fue contratada para matar. Ella va a matar. Hiruiker debe morir. La asesina extrañaba el sabor de la sangre y el olor de la muerte. Ella entra en Tekken 4 para perseguirlo. Algo me desconcertó sobre esto. Tekken 4 siempre fue considerado el juego más oscuro y serio de toda la serie, pero nunca pareció tan oscuro. Esto no importó porque luché de todos modos. Necesitaba ver los secretos que escondía esta versión. Hubo 5 peleas en total, 4 de ellas, contra Christy y Craig, con la única diferencia que vestían diferentes atuendos y que cada una ocurría en un escenario diferente. La pelea final, sin embargo, fue contra Steve. Esta pelea se llevó a cabo en un nivel aparentemente completo, el primero de todos, en contar con música. Música, que luego de unos segundos de iniciar la pelea, se convirtió en una especie de zumbido agudo. Mientras más escuchaba eso, peor me sentía. Revisé varias veces los cables de audio y video para asegurarme de que no hubiera ningún problema. Parecía que mientras más jugaba, peor me sentía, pero necesitaba ver todos los secretos que esta versión escondía. Necesitaba verlo todo. Después de derrotar a Steve, el juego se saltó la animación que ocurre al ganar y al instante, apareció el epílogo de la historia. Sorprendentemente, se trataba de una escena animada. La cámara se acercó muy lentamente a Nina por detrás. Estaba sentada en una habitación similar a la de la versión final del juego, aunque más oscura y vacía. En su mano, había un gran rifle negro que ella miraba. Nina no se movió por lo que parecían siglos. Por un momento, consideré reiniciar la consola, pero la cámara seguía acercándose a ella. Fue intencional. Después de unos 5 minutos, la cámara cambió de ángulo para mostrar el rostro y la parte superior de su cuerpo. Abrió los ojos muy ligeramente y levantó el rifle. Esta escena también duró mucho tiempo. Cuanto más tiempo permanecía, más crecía mi miedo. Todo esto fue extremadamente desconcertante, especialmente al recordar la versión final. Los ojos de Nina perforaron los míos. El zumbido regresó y también lo hizo la sensación de malestar dentro de mi cuerpo. Sus ojos no eran más que óvalos blancos, desprovistos de toda vida. Sin sentimiento, sin signos de vida, sin alma. Estaban vacíos. Después de esta eternidad, la escena continuó, pero mi miedo no se desvaneció. Se movió a la ventana del hotel y apuntó el rifle hacia afuera, enfocándose en la cabeza de Steve. El zumbido se hizo ensordecedor. En lo que pareció una fracción de segundo, Steve pasó de estar de pie, respirando, a convertirse en una masa de carne desprovista de toda vida. Estaba acostado en la calle con la cabeza abierta, goteando fluidos y materia gris. Trozos de cráneo flotaban a lo largo del charco de sangre que se formaba lentamente. Sus ojos azules rápidamente perdieron todo signo de vida y se cerraron. El gore en sí no fue impactante. Eran las animaciones comunes de un juego de PlayStation 2, aunque comunes en los juegos con calificación más 18. La cámara se mantuvo por un tiempo en el lugar. El sonido ahora era insoportable, y todo mi cuerpo se sentía frío y muerto. Quería mirar hacia otro lado, pero mi cuerpo no se movía por mucho que luchara. Necesitaba ver. Necesitaba verlo, todo. La cámara volvió a enfocar a Nina, quien estaba sentada con la misma expresión en blanco que adornaba su rostro. Cerró los ojos completamente y apartó el rifle de la ventana. Después de otro siglo de espera, lágrimas rodearon sus ojos. Ella era un monstruo.
Su dedo se movió rápidamente fuera del gatillo y la pantalla brilló extremadamente rápido, de rojo a verde y de verde a azul, y luego, se congeló en una imagen de Nina, sola en esa habitación. Después de esto, finalmente salí de mi trance, y logré escuchar un terrible crujido que provenía de la consola. Me apresuré a desenchufarla y saqué el disco. Me horrorizó descubrir que mi PlayStation 2 había destruido el disco. Como pude, saqué los pedazos que se habían fundido con el láser, y los miré por un buen rato, pensando en lo que acababa de presenciar. Luego, coloqué los pedazos en una bolsa de plástico y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Mi vida continuó con normalidad, sin efectos adversos. Aún conservé mi interés por el contenido oculto y mi disfrute por la serie Tekken, pero lo ocurrido hizo darme cuenta de algo. Algunos secretos nunca fueron hechos para ser revelados. Bueno, y así llegamos al final del video. Agradezco a Lemus por donar en mi Patreon, desde ya, muchas gracias. Les recuerdo que podrán encontrar las redes sociales de École, al igual que mi Patreon y mi grupo de Discord en la descripción. Ahora sí, sin más que decir, espero que hayan disfrutado del video y recuerden que, creer o no creer es tu decisión. Hasta la próxima.